Entonces, en práctica en inmunopatología, vamos a ver 4 láminas. Sí. Vamos a empezar por dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto es una lesión cutánea bastante frecuente, ¿de acuerdo? En la cual participan mecanismos de hipersensibilidad. ¿De acuerdo? Es muy común un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, pero en ocasiones también se puede complicar con hipersensibilidad tipo 4. ¿Se acuerdan tipo 4? La forma celular, la retardada. Generalmente son, se tiene cuando le pregunta a la persona cuando viene con las lesiones. Siempre se le pregunta si ha estado expuesto a alguna sustancia de manera permanente, ¿no? Y casi siempre, si se hace una buena historia, se encuentra el antecedente de algo, ¿no? Que a veces puede ser cosas inocuas, ¿no? para el común de la gente, pero en otras le permite hacer estas tremendas lesiones, ¿no? Son lesiones eritematosas muy pruriginosas. La persona que se rasca y muchas veces con tantos rascados se infectan, ¿no? Entonces a veces vienen estas lesiones infectadas todavía, porque normalmente la piel, ¿con qué infección bacteriana se va a infectar más frecuentemente? Por estafilococo, de acuerdo, como les digo, son mecanismos de hipersensibilidad. Entonces, vamos a tener una biopsia de piel, ¿no? ¿Pueden reconocer ustedes? ¿Qué es esto? Epidermis y todo esto. Entonces, ya desde esta vista panorámica, se dan cuenta que en el epidermis algo le pasa, ¿no? ¿Qué le llama la atención? Hay unos espacios que se han formado en el epidermis, ¿de acuerdo? Inclusive estos espacios a veces comienzan a juntarse unos con otros y dan una lesión tipo, como si fuera una ampolla, muy pequeña. Entonces, los mecanismos cuando ustedes ven estas lesiones con detalle, van a ver que hay pequeñas vesículas o pequeñas ampollitas, ¿no? ¿Por qué se formaron esas? Básicamente porque estos espacios que se forman en la epidermis se juntan unos con otros. Y otra cosa es que van a encontrar alrededor de los vasos sanguíneos de la dermis un infiltrado inflamatorio que puede variar en intensidad. Vamos a poner más aumento. Vean ustedes, acá está el epidermis, acá están los cambios más importantes. Vean la separación que hay entre los queratinocitos que forman el epidermis, dejando estos espacios, ¿no? Y estos aquí alrededor de los vasos sanguíneos muchos linfocitos, ¿no? Vean ustedes cómo en algunas áreas estos espacios que estaban formando se llegan a juntar y forman una vesícula dentro del epidermis, una vesícula intraepidérmica, que se puede llegar a ver a simple vista cuando ven ustedes la lesión. Muchas veces como estas lesiones son muy pruriginosas, pican mucho, la persona se rasca y llega a erosionar la parte de arriba y esas vesículas se rompen y fluye un líquido. El problema es que cuando se rompe el epidermis, frecuentemente las bacterias ingresan y producen una sobreinfección. Sobre un proceso inflamatorio alérgico aparece una infección agregada. Y esa es la principal alteración. En estas áreas del epidermis que ustedes ven, no se ha formado todavía esos espacios grandes que estábamos viendo. La lesión empieza de esta manera. Se dan cuenta cómo, acá tenemos un queratinocito y acá hay otro, y acá hay otro, y entre ellos comienzan a aparecer espacios entre las células, ¿no? A esto se le llama un edema intercelular. El líquido comienza a juntarse entre los queratinocitos y los queratinocitos se comienzan a separar, ¿no? Se comienzan a separar. Inclusive se llegan a ver las uniones que hay entre los queratinocitos. A este fenómeno se le llama espongiosis. Espongiosis. El edema intercelular a nivel del epidermis, en este fenómeno se llama espongiosis. Claro, cuando la espongiosis se va haciendo cada vez más marcada, ya la separación de los queratinocitos se rompen las uniones y comienza a llegarse a formar estos espacios que cada vez se juntan más. Pero empieza así, ¿no? Con edema entre las células, por eso se le conoce como espongiosis. Ya cuando nos fijamos en la dermis, en el infiltrado inflamatorio, vamos a ver que hay una mezcla de células. Hay linfocitos, ¿no? Puede haber neutrófilos, pero lo más llamativo son estas de acá, que tienen un citoplasma muy rojo. ¿Qué vienen a hacer estas? ¿Cómo estas son estas células inflamatorias de citoplasma rojo? ¿Célula plasmática? ¿Citoplasma rojo? Eosinófilo, típico de hipersensibilidad. Eosinófilo, muchos eosinófilos vamos a encontrar. Eso te va a dar una idea del carácter alérgico de la lesión. Un mayor aumento. No te digo que no pueda haber problemáticas, puede haber una que otra, pero estos son eosinófilos, un citoplasma rojo. Doctor, pero ¿qué hipersensibilidad
¿En cuál hipersensibilidad predomina los ocinófilos? O sea, la 1, pero le pregunto, en la dermatitis de contacto, ¿qué hipersensibilidad? Pero se puede conectar con el tipo 4. Puede ser. Algunas veces las sustancias, algunas son muy irritantes. Pero a ver, si fuera la 1, una vez que la persona tiene contacto con esa sustancia, ¿cuándo va a aparecer la lesión? Al poco tiempo. Al poco tiempo. El problema es que a veces, y ahí sí sería un típico 1, el problema es que a veces uno se puede usar está en contacto con una sustancia y las lesiones aparecen 48 o 72 horas después. Si fuera así, ¿qué tipo de hipersensibilidad estamos hablando? Tipo 4. ¿Cómo se llegaría a complicar de 1 a 4? No es que pase de una a la otra. En algunos casos aparece, predomina el tipo 1, en otros casos predomina el tipo 4. Eso depende de... ¿El tipo 1 de qué es? ¿Cuál es el principio fundamental del tipo 1? Que básicamente es una sustancia que es inoca que se convierte en un alergeno. Eso ya es personal. Eso ya es una cosa mucho más propia. Una persona puede ser alérgica a una sustancia y otra persona, su hermano, no lo es. Muy bien. Pasamos a otra enfermedad, que es el pénfigo vulgar. Si ustedes leyeron pénfigo vulgar, es una enfermedad de hipersensibilidad tipo 2. Y de tipo 2 todavía se subdivide en 3. ¿Cuál? Con activación de proteasas que son las que dañan las uniones de azúcar, ¿no? Y aquí tenemos una persona que tiene pénfigo vulgar. Las lesiones tipo pénfigo se caracterizan porque son lesiones tipo ampollas, son lesiones ampollares. ¿No? El problema es que esas ampollas rápidamente se rompen, se llega a ver la dermis al fondo, y muchas veces entre que cicatrizan y se infectan también. Cuando esto es muy extenso parece que fuera un gran quemado, una persona que se hubiera quemado de arriba. ¿Hay líquido? ¿Ah? ¿Hay líquido? Claro, dentro de esas ampollas hay líquido. Es como si fuera una quemadura, y es muy extendido en este caso, ¿no? Mira, como acá hay una típica ampolla, ¿no? Pero después hay otras que ya se rompieron, se acaba de romper, hay otras que ya una vez rota se comienza a formar la costra para el proceso de reparación. Sí, a veces son tan frágiles estas ampollas que al mínimo contacto se rompen. Aquí tenemos a mayor detalle, ¿no? Tenemos algunas lesiones, empiezan como una lesión eritematosa que fácilmente forma una ampolla. Esas ampollas se van juntando entre ellas para formar una gran ampolla y rápidamente, apenas las comprimen, se rompe la ampolla, drenan el líquido, obviamente se puede también sobreinfectar, ¿no? Una vez que la piel está abierta de esta manera, fácilmente se infecta. El fenómeno aquí es distinto a la esponjiosis que hemos visto antes. Aquí hay una separación, hay un problema entre las uniones intercelulares, ¿de acuerdo? ¿No? Donde podemos tener una amplia separación entre las células del epidermis, ¿de acuerdo? Vean que aquí no hay mucho componente inflamatorio, y si ustedes buscan seguro no van a encontrar los eosinófilos que vieron en la lámina anterior, ¿no? Los cambios básicamente los van a encontrar a nivel del epidermis, ¿no? Aquí lo tenemos, vean ustedes cómo hay una separación del epidermis. Se dan cuenta aquí, ¿qué capa es esta del epidermis? La capa basal, y todo lo demás se ha desprendido, ¿no? Se ha desprendido. Entonces todo este espacio, este vendría a ser el techo de la ampolla, el líquido se llena en este espacio, y cuando esto se rompe ya... El fenómeno, ¿cómo se llama este fenómeno? En el cual todas las células se separan porque las uniones intercelulares se pierden. Eso se llama acantolisis. Acantolisis es el fenómeno en el cual las uniones entre los queratinócitos se pierden, ¿no? Se separan, y por lo tanto las células se separan y se llega a formar esta. Cuando esto se pierde, como todavía quedan las células de la basal, otra vez se va a volver a formar epidermis. Pero para eso tiene que pasar varios días. Vean que, como les digo, no hay mucha inflamación a nivel de la dermis. A mayor aumento, ven ustedes, acá está la capa basal y todas las otras células se han desprendido. Toda la epidermis y la capa cornea se han desprendido. Lo que está en el centro es la acantolisis. Claro, o sea, básicamente es la separación que ha habido. Acá hay células inflamatorias, unas cuantas células inflamatorias que han quedado y muchos queratinocitos sueltos aquí, ¿no? Que están flotando en la ampolla. ¿No? Y también los queratinocitos sueltos, ¿no? Están separados. A nivel de las láminas, entonces vamos a diferenciar la dermatitis del pénfigo por ausencias de... Eso es un... ¿Qué otra diferencia? Son varias. La separación es esta, pero es muy importante. Pero Según... en
dermatitis también hay. Sí, claro, pero lo que no hay son estas. Mira las células cómo están flotando. Ese fenómeno se llama cantolisis. En el otro, ¿qué hay? Tú solamente tienes un edema entre las células. Eso se llama esponjiosis. Acá no hay esponjiosis. Aquí va a ser todas las células son soltadas. ¿No? Y ahí están las células flotando. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Esas son las dos láminas. Ahora vamos a ver una lámina de rechazo renal crónico. ¿Se acuerdan en el rechazo de órganos que hablamos? Existían tres formas de rechazo. El peragudo y el crónico. Cada uno no solamente eran diferentes en cuanto a la evolución en el tiempo, sino los mecanismos. Y el principal mecanismo del rechazo crónico, ¿cuál es? ¿Dónde está la alteración? En las arterias. ¿Qué pasa en las arterias? No hay vasculitis. Hay una proliferación de la íntima, ¿no? Que hace que la íntima se fibrose y la luz, ¿qué pasa con la luz de la arteria? Se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita. ¿Ah? Y disminuye la perfusión. Por lo tanto, puede llegar a tener isquemia primero o inclusive zonas de infartos. Si esto es muy extenso, ¿de acuerdo? Gran parte del parénquima renal se pierde, todos los glomérulos se esclerosan o mueren, y el injerto del riñón ya no sirve para nada, ¿no? Ya no cumple su función. Y entonces la clave, ¿cuál va a ser? Va a ser buscar los vasos de mediano tamaño. Esta es una vista panorámica del riñón. ¿Reconoce qué son estos de acá? Glomérulos, ¿no? Todo lo demás que son túbulos. Y de repente aparece este vaso. Y mira que es un vaso, una arteria bien grande, mira la pared que tiene. El problema es que, ¿qué pasa con su luz? Está muy disminuida. Está muy disminuida, ¿no? ¿Y por qué está disminuida? Porque hay una proliferación fibrointimal que hace que la luz se haya reducido porque en una cuarta parte más o menos, ¿no? Solamente tiene un 20 o un 80% se habrá disminuido la luz. Por lo tanto, la sangre que pasa por esta arteria va a ser mucho menos de para lo que necesita el riñón, y por lo tanto va a haber cambios vasculares en esta arteria. Y aquí tenemos, ¿no? ya alejándonos de las arterias, tenemos estos glomérulos. Vean ustedes cómo este glomérulo está mucho más pequeño de lo que debería ser, ¿no? Comienza a atrofiarse por isquemia. ¿Se acuerdan que una de las causas de atrofia era alteraciones vasculares, alteraciones vasculares crónicas, ¿no? Igual este glomérulo ya empezó, ¿no? ¿De acuerdo? No hay mucho componente inflamatorio, hay focos de hemorragias, ¿no? Ahora vamos a ver otras áreas. Vean este glomérulo, es más chiquito. Ya obviamente la función de estos glomérulos va a estar muy disminuida, ¿no? La función de filtrar va a ser cada vez menor. Vean acá otras dos arterias. ¿Qué les parece la luz? Sumamente disminuida. ¿Y acá qué fue esto? ¿Ven la sombra de algo? Los glomérulos y túbulos, pero solamente son sombras. ¿Qué diagnóstico haces acá? Donde la arquitectura se preserva, pero todas las células están muertas. Necrosis de tipo coagulativa, ¿no? Necrosis coagulativa. ¿No? Y acá, ¿no? Todo esto es necrosis coagulativa. Reconocen que estos fueron glomérulos, ¿no? Y reconocen que estos fueron túbulos, pero todos están muertos, ¿no? Esto es un infarto renal por oclusión vascular, ¿no? Necrosis coagulativa. ¿No? Vean ustedes, ¿reconocen que fueron túbulos? ¿En alguno de ellos le ven núcleo? No, ninguno. ¿Cómo se llama ese fenómeno en el cual se desvanecen los núcleos? Cariolisis, ¿no? Y el citoplasma muy eosinofílico. Muy bien, vamos a terminar viendo una lámina de amiloidosis, ¿no? Acá tenemos una lámina de amiloidosis renal, ¿de acuerdo? La amiloidosis es una enfermedad que se caracteriza porque se deposita una proteína patológica en la cual no puede ser degradada y tiene una predilección por acumularse alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces en un riñón, uno de los sitios donde más vasos hay son los glomérulos. Entonces en las paredes, en los capilares glomerulares, ahí se deposita, ahí lo vamos a ver. En los túbulos no tanto, ¿no? Básicamente se va a dar la reacción en el glomérulo. Aquí tenemos, esto es una biopsia renal con aguja, con una aguja han sacado un pedazo de riñón, y aquí tenemos varios glomérulos y muchos túbulos. Entonces en estos glomérulos tenemos que poner mayor hombre. Y vean acá, ¿de acuerdo? Los túbulos casi no tienen muchos cambios. Uno reconoce los túbulos con torneos proximales, con distales, ¿no? Pero miren los glomérulos. ¿Se dan cuenta que hay un material rosado aquí ¿no? en la pared de la capilar? No hay células inflamatorias, no hay nada, solamente está este material que sobra, ¿no? ¿Cuál es ese material? Ese es amiloide. ¿De acuerdo? Ese es amiloide. A ver, vamos a poner, ¿no? Aquí, justo en la pared, todo este material está depositado.
Eso es imposible de retirar. Una vez que está presente ya es muy difícil. Y la presencia de este material amiloide en el glomérulo, ¿qué función del glomérulo altera? La filtración. Y básicamente, ¿qué se comienza a filtrar? Proteína. ¿No? Y hacen un síndrome nefrotípico. Bueno, otro glomérulo. Lo curioso es cuando ustedes vean la lámina, todos los glomérulos están afectados. No hay ni uno que se haya salvado. Todos se afectan, ¿no? En mayor o en menor grado, ¿no? Y basta en la amiloide. Si queremos confirmar que esto es amiloide, ¿qué tenemos que hacer? Una coloración. ¿Qué coloración? Y ahí se va a ver. Mira, inclusive poco a poco, en la presencia del amiloide, ¿qué hace con las células? Ya cuando se deposita demasiado, o se atrofia. Ya pierde su función. Bueno, muchachos, en láminas tenemos aparte tenemos una amiloidosis esplénica y hepática, ¿no? Entonces, hay 3 láminas de amiloidosis: amiloidosis renal, amiloidosis esplénica y amiloidosis hepática. ¿De acuerdo? Pero todos tienen que ver lo mismo, la presencia de amiloide. Muy bien. Ya, muchachos, entonces, ¿cómo se toca? ¡Salud!